¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen las charlas con Luis Guillermo Hernández, por supuesto, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Jesús, un gusto saludarte y también un gusto saludar a la audiencia de tu canal, de tu espacio. Como siempre, un honor, un placer a todo lo que da esta conversación contigo, esta dominical y sabrosa conversación contigo. Igualmente, querido amigo. Oye, pues vaya semana la que ha traído en materia informativa la victoria, por supuesto, de Donald Trump, que continúa generando ecos, la relación con México. Ya la doctora Claudia Sheinbaum tuvo su primera plática con él vía telefónica, una llamada que la doctora definió como cordial, en donde incluso le invitó a su toma de posesión, le mandó saludar a Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Y todo en el marco de un coro por parte de grupos de la derecha en México, tanto comunicadores, caso Raimundo Urbá Palacio, Ángel Verdugo, Loret de Mola y demás, que ahora me parece que tienen cableado ya el teléfono de la presidencia porque ya saben lo que se habló en la reunión. No creo que están más enterados ellos que Sheinbaum y que Trump, pero que aseguran que en realidad hay una emergencia, hay una crisis, que se nos viene el mundo encima, que Trump va a arrasar a Claudia Sheinbaum y lo peor, que hay gente todavía, querido amigo, que dice, ojalá Trump ponga orden en Morena, ponga orden en nuestro país. Jorge Castañeda se aventó la puntada de señalar, lo positivo es que no nos dejará ser Venezuela. ¿Cómo sientes tú, querido, que se va a dar esta relación entre Trump, Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves este tema, oye? Mira, yo no soy muy partidario de darle credibilidad a las voces del viejo modelo de comunicación prianista, porque suelen ser comunicadoras, comunicadores con muy poquito acceso, si no es que nulo, acceso a las nuevas circunstancias del poder en México. Gente como la que mencionas, estos periodistas de la viejísima guardia del periodismo mexicano, Riva Palacio, Verdugo, todos estos que ya están en la plena decadencia, no solo profesional, y que en realidad carecen de rigor, pero sobre todo carecen de información de primera mano, que les permita analizar el fenómeno que estamos viviendo en lo político. Yo no creo, uno, que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda permitirse ser avasallada por el presidente de Estados Unidos. La hemos visto ya en los muy poquitos días que lleva todavía como presidenta, que el estilo personal de gobernar es un estilo muy proactivo y es un estilo muy, muy echado para adelante, que además la define como una mujer con mucha sensatez, con mucha madurez y con mucha templanza a la hora de enfrentar las circunstancias. Y yo creo que esas particularidades van a ponerse en juego ahora que comience la relación con con el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Y creo que va a haber una reedición, ojo con esto porque me parece súper importante, al menos yo lo veo así, una reedición de este fenómeno que vimos ya con el presidente López Obrador y Donald Trump, una especie de seducción del mexicano, en este caso la mexicana, hacia el presidente estadounidense, cimentada en tres grandes elementos. Primero, el apabullante apoyo popular que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, de más de 35 millones de votos que hoy se traducen ya en una aprobación popular cercana al 65-70%. Es decir, un respaldo prácticamente unánime en términos estadísticos y en términos populares de un gobierno que acaba de comenzar y está con el acelerador puesto a todo lo que da. Viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los ajustes del TEMEC, la revisión de los primeros resultados de este tratado que firmó Trump allá por 2020 y que significó en estos 3 años, en estos años que han transcurrido, una verdadera bocanada de aire fresco, no solo para México,
bien para la muy pauperizada zona industrial estadounidense que estaba prácticamente avasallada por la economía global. Y hemos visto beneficios del otro lado del río Bravo, pero también de este. Y eso es algo que no se puede poner en juego y que no se puede poner en riesgo por un berrinche bilateral o por una adecuación política, como lo que suponen algunos opinadores. Pero hay un tercer elemento que me parece sumamente importante. La presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, además de que es una mujer científica y bilingüe, vivió en Estados Unidos y conoce con mucha proximidad, con mucha cercanía, el pensamiento estadounidense y lo ha logrado traducir, no solo porque colabora con científicos estadounidenses y lo ha hecho a lo largo de su carrera como académica y como científica, sino porque también sabe perfectamente lo que significa la relación para el gobierno mexicano y para el pueblo de México. Por eso, por su conocimiento, por su capacidad y por su propia personalidad, creo que la doctora Claudia Sheinbaum terminará, no le llamemos doblegar porque suena muy feo, pero sí llamémosle seduciendo. Va a seducir al rijoso presidente estadounidense y lo va a llevar al mismo territorio al que lo llevó el presidente López Obrador, el territorio de la colaboración respetuosa, la colaboración en la que la soberanía está por delante de cualquier proyecto y en el que el beneficio mutuo, no la sumisión, no la sujeción, no la abyección, son el elemento, es el elemento principal para obtener beneficios. Creo, y lo pongo aquí en juego como como una proyección, que vamos a ver a un presidente Trump muy cercano a la presidenta Sheinbaum y vamos a verlos trabajando muy cordialmente, pero sobre todo muy productivamente. Apuesto mi resto. Sí, porque incluso en cuestión pragmatismo político, a ver, es cierto que Trump llevó a cabo expresiones bastante duras en contra de México durante durante su campaña. Incluso obviamente habló de bombardear nuestro país para combatir al crimen organizado, nombrar a los cárteles como narcoterroristas y demás. E incluso lo hemos dicho en otras ocasiones, tú lo sabes bien, esa postura antimigrante que ha normalizado. Hay varias cosas que de él que dijo que no las va a poder hacer. Eso queda clarísimo porque sería darse un balazo en el pie. Eso de querer sacar a 13 millones de personas, pues no lo puedes hacer porque además están trabajando y son parte medular de sectores fundamentales en Estados Unidos como la construcción o la hostelería. Además está el factor China, final de cuentas. Yo no me imagino a Estados Unidos peleándose con México o aislándose con México cuando China está esperando precisamente que pase eso, que Trump cierre la frontera, por decirlo de alguna manera, para que China de inmediato entre al país o busque negociar con nuestro país. E incluso me parece, querido, que hay dos sucesos ahorita en lo que marcas de las relaciones entre Trump y Claudia Sheinbaum, porque algo que me parece que Sheinbaum, sin ser un animal político como era Andrés Manuel López Obrador, ha aprendido ya en los últimos tiempos y es mandar mensajes. Cuando Trump tuvieron esta diferencia por el tema Ebrard y todo eso, recuerdo muy bien que Sheinbaum empezó a hablar de Kamala Harris y que había platicado con Kamala Harris, es decir, mostrando una cercanía hacia Kamala Harris. Ahora, cuando Trump habló nuevamente en su toma de posesión, bueno, no toma de posesión, sino discurso de victoria, que estaría pensando en el cierre de la frontera, sellarla, que no le iba a fallar, en fin, se reúne Claudia Sheinbaum con Larry Fink, el directivo de BlackRock, que fue mencionado como posible secretario del Tesoro de Kamala Harris, y bueno, todos sabemos que BlackRock tiene vínculos políticos económicos con el Partido Demócrata. Y para acabarla, China acaba de dar a conocer que sí, que efectivamente en el marco del G20, Xi Jinping ha solicitado ya una reunión con Claudia Sheinbaum. Entonces, vaya que Claudia Sheinbaum tiene muchas cartas en su haber para jugar,
tanto política como económicamente, porque no sé si estés de acuerdo, pero el mundo que recibe a Trump ya no es el mismo del 2016 y sobre todo el México que recibe a Trump ya no es el mismo de ese año en el cual eh, temíamos muchísimo porque yo soy muy honesto, teníamos un pelele de presidente, estaba Enrique Peña Nieto, ¿no? Y así lo trataron, o sea, como un muñequito de pastel podrido. Entonces, ahora me parece que la situación es diferente y lo que sí me queda claro es que Estados Unidos siempre se va a comportar como busca comportarse, es decir, imperialista hasta el final. Pero del otro lado es donde está la diferencia y creo que en ese sentido la doctora Sheinbaum y su equipo de trabajo tienen muchas herramientas que pueden saber explotar para que las cosas cambien en esta dinámica, ¿no? Lo decía yo en mi espacio de opinión en Radio Educación el jueves pasado, mi querido Jesús. La agenda urgente, la agenda inmediata de Donald Trump está muy lejos de México en estos momentos. Tiene encima una inflación que si bien no es a niveles alarmantes, no es a niveles incontrolables, sí ha sido uno de los principales factores por los cuales llegó al poder por encima de Kamala Harris. Tiene también unas cifras de desempleo que si bien no son tampoco catástrofe económica, son básicamente uno de los elementos por los cuales vota el pueblo estadounidense, elementos internos que tiene que controlar. Tiene además, tiene además una serie de conflictos internacionales urgentísimos de resolver. La guerra entre Ucrania y Rusia en primer término y también los conflictos en Medio Oriente entre Israel y su invasión, su genocidio en Palestina. Y además tiene encima a toda Europa, que sí está viviendo estragos políticos, económicos y sociales muy significativos y que ven en Trump una amenaza real, total, para los próximos años. Y ahí me parece que se va a concentrar el esfuerzo y se va a concentrar la energía, al menos en las primeras etapas del gobierno de Donald Trump, quien seguramente va a apostar por hacer su propia historia y convertirse en el primer presidente que logra una reelección en términos de mandato para alcanzar su tercer gobierno. Es decir, creo que Donald Trump, lo último que se le va a ocurrir en estos momentos es meterse a pelear con su socio comercial más importante, con su socio comercial más efectivo y con su socio comercial más leal, que es México. Y tampoco creo que se va a atrever a dar manotazos en la mesa sobre un tratado comercial que ha demostrado ya su eficacia y su valor, teniendo, como bien dices, ahí a China, a todos los BRICS, encima de observando a México y observándolo con un deseo, con un anhelo, como diciendo, bueno, si tú no la quieres, yo sí la hago mi novia, ¿no? Y entonces, me parece que ese panorama sumado al panorama económico mexicano que es, como bien lo comentas, diametralmente opuesto a lo que era en 2016, y el panorama social que es completamente opuesto, y el panorama político mexicano que es absolutamente otro, nos ponen en una perspectiva muy diferente y creo que muy positiva para México, muy útil para México y muy provechosa para México. La presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente tiene todos los ases en la mano para jugar de la forma que crea correcta y con el aprovechamiento de las ventajas para nuestro país. Solo creo que faltará ver si su equipo diplomático, encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, logra interpretar estos muchísimos elementos favorables para construir un modelo de relación con Estados Unidos histórico y sin precedentes, en el que México, por primera vez en su historia, logra imponer sus condiciones, sus ventajas y sus beneficios a su socio comercial, a su vecino histórico, a su muy, muy significativo aliado norteamericano. Fíjate que hace un momento te planteaba este tema.
de los trompistas mexicanos, porque son muchos los que efectivamente, no muchos, pero bueno, son muy ruidosos, los que quieren esto, ¿no? Que entre Trump a poner orden en nuestro país, dicen ellos. Y esto a raíz de una derrota contundente también en esta semana. Perdieron ya, literal, con sus propias reglas en el Poder Judicial, en ese Poder Judicial que se había mantenido en una postura verdaderamente cuestionable, criticable, ¿no? Para defender privilegios, para defender intereses que no tienen absolutamente nada que ver con la Constitución, con los intereses de las mayorías como tales, ya fuera a través de esta huelga, ya fuera con una intención abierta de Norma Piña de intervenir en el resultado electoral del pasado 2 de junio, y ahora con este proyecto que había presentado González Alcántara Carrancá, un proyecto que para mí, te soy honesto, era una contrapropuesta política que lejos de garantizar una salida como se llegó a manejar, desde mi punto de vista, estabas abriendo la puerta a antecedentes muy peligrosos, entre estos que la Suprema Corte, pues de plano decidiera qué ley le gusta y qué no le gusta de la Constitución, una especie de dictadura jurídica. Pero además de todo, mantenían el poder de ese núcleo de los jueces y le daban al traste con esa intención política también, por supuesto, de separar al Poder Judicial del poder económico. Y nos dimos cuenta en esta sesión, querido amigo, en donde se llegó a niveles verdaderamente lamentables de Norma Piña, en donde cuando todo el mundo nos sorprendimos, porque todo el mundo nos sorprendimos, ¿no? De que Alberto Pérez Dayán dijera, pues yo estoy en contra del proyecto porque es una insensatez. De repente Norma Piña, pues se le ocurrió la gracia. Necesitábamos 8 votaciones, 8 votos, no, pues ya necesitamos 6, ¿no? Al más puro estilo de Peña Nieto. De 8 lo bajamos a 6, total. Es exactamente lo mismo. ¿De dónde lo sacas? Dice, pues de la reforma que está en vigor. Pero esa reforma es la que tú quieres echar para atrás. Entonces, ya nadie entendía nada. Y llegó el momento en el cual hasta Luis María Aguilar, que es un ministro muy cuestionable por su relación con Ricardo Salinas Pliego, mejor decidió, no podemos bajar el número de votaciones. A ese nivel llegó Norma Piña, que el propio Luis María Aguilar rechazara la posibilidad de hacer algo ya tan, perdón que lo diga así, pero tan marrano, ¿no? Al momento de ejercer ese tipo de discusiones. Y a partir de ahí, pues caray, esa derecha agresiva, esa derecha prosaica, esa derecha intolerante, ha lanzado una cacería contra Pérez Dayán, que siendo honestos y basándonos en sus antecedentes, incluso de votaciones en contra de la 4T, pues votó como él siempre vota. No estaba a favor de revisar la Constitución. Y él lo dijo, su frase de yo no estoy aquí para quitarle hojas a la Constitución. Entonces, simplemente mantuvo su voto conforme a lo que ya había hecho anteriormente. Entonces, una derrota contundente de esta derecha que intenta revitalizarse por lo que pasa en Estados Unidos, pero no sé qué te parezca, yo cada día la veo más desesperada y ahora con esta derrota en la Suprema Corte de Justicia más hundida, ¿no? Creo que lo comentamos hace algunas semanas también en este mismo espacio, mi querido Jesús, la orfandad ideológica, pero también moral de la derecha mexicana. Y este intento burdo, procaz, de intentar detener lo inevitable, que únicamente los evidenció como lo que son, sujetos incapaces de someterse al arbitrio de la ley, sujetos que son capaces de pisotear la Constitución misma y todas las leyes secundarias con tal de salirse con la suya, sujetos que manipulan las leyes a su antojo y a su conveniencia, y sujetos sin honor, sin moral y sin principios. No hay peor catástrofe política en la historia reciente de México que la que le ha ocurrido a la oposición mexicana en este último año. Una catástrofe política que los ha evidenciado como mercanchifles, sin ningún decoro, sin ninguna capacidad y sin ningún merecimiento para ocupar posiciones en ningún espacio de elección popular. Lo que vimos hace unos días en la Corte no ha sido más que la desvergonzosa, desvergonzada, sinvergüenza acción de un conjunto de marrulleros leguleyos que querían salirse con la suya a como diera lugar, encabezados por una mujer sin escrúpulos, Norma Piña,
que fue capaz prácticamente de escupir sobre la Constitución que juró defender, proteger y acatar. Y me parece, mi querido Jesús, que asistimos al funeral de esa oposición mexicana que va a necesitar muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y un profundísimo trabajo de refundación para poder ser una opción mínimamente viable en 6 o en 12 años. Han sido desnudados y han sido evidenciados. Y el pueblo de México no va a olvidar muy fácilmente lo que vimos, ni lo que vivimos, ni a lo que asistimos en estas semanas, en estos meses. Perdieron el Congreso, perdieron las gubernaturas de la mayoría de los estados, perdieron la mayoría de los congresos locales, perdieron ya al Poder Judicial y ya no tienen absolutamente ningún espacio de poder porque hemos desmantelado. La gente que nos ve, el pueblo de México y todos los que participamos en este trabajo de transformación desde cualquiera de nuestras trincheras, hemos desmantelado al viejo régimen. Ya no queda absolutamente nada de ellos, más allá de sus muy reducidos y conocidos espacios en los medios, sus muy reducidos y muy circunscritos espacios en las cúpulas empresariales, en los organismos sociales, en las cámaras de las diferentes áreas estratégicas del país. Y tenemos hoy prácticamente un México distinto, que va a comenzar a operar con nuevas reglas, con nuevas estructuras y con nuevas dinámicas. Y eso que hemos conseguido a golpe de voto, mi querido Jesús, significa, significa un punto de inflexión histórico en nuestro país. Lo dije también en este espacio y en otros, mi querido Jesús. Hay pueblos a los que estos cambios les cuestan años de sangre y muerte, años de lucha y devastación interna, de guerras fratricidas, de guerras entre hermanos, y México lo ha conseguido en 7 años, los 6 de López Obrador, y este primero que todavía está arrancando de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin una gota de sangre derivada de esta disputa ideológico-política y social. Y creo que la oposición ha sido incapaz de entenderlo, de entender que estamos cambiando a México a pesar de ellos. Ahorita que lo mencionas, este punto de a pesar de ellos, porque vaya semana efectivamente, o sea, Norma Piña con este tipo de trucos, Marco Cortés poniéndose de tapete con el discurso de Trump de narcoterrorismo, y por el otro lado Con Sheinbaum, el que se le quedó. eso es lo más lamentable, hermano. Basta España rogar y todo eso, pero, y por otro lado Sheinbaum salió en una imagen abrazando a una niña que se emociona porque es la presidenta. Entonces, son dos circunstancias políticas, y las queremos ver en ambas en esa tesitura, pero que te marcan el momento de cada una de las partes. Mientras una está hundida en su furia, en su complejo, en su banalidad, en su propia podredumbre, la otra se va consolidando en realidad en muchos aspectos más allá de estas, pues sí, estas mentiras, estas acusaciones de dictaduras, autoritarismo y todo ello con acciones que por el momento, claro, sabemos que va a ser una batalla constante, pero por el momento empiezan a recibir el respeto por parte de ciertos sectores claves que ya no ven tanto terror de repente con el reforma judicial o ya no ven tanto terror con la hegemonía por parte de Morena y que tiene lógica, pues al final de cuentas un empresario lo que busca es hacer dinero y si tú le garantizas un buen negocio que no sea draconiano, que no sea abusivo, pero es un buen negocio, le va a entrar. Es como sucede en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que en México estamos acostumbrados al capitalismo de cuates, ¿no? Al negocio de cuates en donde se fastidiaban a todos y se quedaban unos con los pocos con las ganancias. Pero el negocio está ahí y un negocio bien hecho beneficia a un país entero y el empresario que entiende esto le va a entrar sin ningún tipo de inconveniente, sin querer agandallarse a nadie. Pero aquí también me brinca mucho ahorita y te lo quería preguntar también el tema del presupuesto, por ejemplo, el tema del presupuesto y el tema de los organismos autónomos, que a final de cuentas están ya ahí, organismos autónomos que sí, en el papel, pues resultaban todo muy bien, con tareas muy específicas, que sin duda alguna fortalecían el ámbito democrático, pero caray.
cuando se trataba de verdaderamente cuestionar al sistema que los produjo, cuestionar a ese México de las falacias, pues resulta que no hacían absolutamente nada o muy poco, ¿no? Porque representaban a esos mismos intereses que supuestamente estaban cuestionando y que eran producto de un México falso, una república de la simulación que construyó y creó el doctor Ernesto Zedillo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas este gesto de la doctora Sheinbaum con la niña que se le acercó allí en el podio en Tlaxcala, pensaba, reflexionaba sobre las palabras de ese oscuro engendro político llamado Rosario Robles, quien durante las campañas políticas había señalado que Claudia Sheinbaum no tenía el carisma de López Obrador, ¿no? Y pensaba en esa frase, viendo la imagen de la presidenta abrazando a la niña y la niña muy contenta de estar con la presidenta, y pensaba, bueno, exactamente qué es el carisma político y qué representa. Y entonces entendí con mucha claridad por qué este pueblo está respaldando a la 4T, mi querido Jesús. Porque ve algo que no había visto en mucho tiempo. Autenticidad. Autenticidad. El carisma no es sino ser una persona natural, que se comporta como es, que no finge, que no miente, que no se camufla en máscaras para quedar bien. Autenticidad es plantear un proyecto de país absolutamente claro y absolutamente nítido y transparente. Quiero hacer cambios en esto y en esto y en esto y en esto. Si te gusta, vota por mí. Si no te gusta, pues no votes por mí, punto. Pero estos cambios van y no se transan, no se negocian, no se, no se discuten a cambio de nada. Y además se van a hacer con la participación popular, es decir, con el pueblo que apoyó mayoritariamente los cambios, se va a hacer. Y entonces la oposición no ha entendido que esta transformación, que este proceso revolucionario transformador llamado 4T, es auténtico, es un verdadero cambio auténtico que busca genuinamente cambiar todo lo que estaba mal desde la perspectiva, por supuesto, de esta fracción ganadora en este país. Y entonces entiendes con mucha claridad por qué el apoyo. Y entiendes con mucha claridad cómo una mujer como Claudia Sheinbaum, que no necesariamente es la señorita simpatía de la política mexicana, es una mujer que cae bien y es una mujer a la que le tienes confianza, porque habla con honestidad, se conduce con transparencia y se conduce con naturalidad. Y eso se traduce en todo lo demás. Ves, por ejemplo, a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, discutiendo con los políticos de todos los partidos en un ambiente de decencia que prácticamente era impensable en secretarios de gobernación del PRI o del PAN en el viejo régimen. Tú recuerdas a Choaifet, tú recuerdas a Camilo Mourinho, eran prácticamente virreyes del país y ella, la secretaria, se conduce con una naturalidad, con una gentileza que hasta te asombra. No parece secretaria de Gobernación, parece secretaria de la amistad entre los partidos y el pueblo de México. Tú ves a secretarios, secretarias, a funcionarios haciendo un trabajo real, preciso, honesto. Están chambeando para cambiar el país que quieren cambiar. Y el pueblo respeta esa naturalidad, respeta esa transparencia y respeta esa verdad. Por tanto, estamos asistiendo a una auténtica transformación que empujamos todos, pero que conduce la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me parece, mi querido Jesús, que esa naturalidad, ese cambio, ese encanto, digo yo, que está mostrando la presidenta, no es sino algo que no habíamos visto en los políticos antes, humanidad. Totalmente, querido Luis Guillermo. ¿Ha sido usted amigo, amiga de esta comunidad, las charlas con Luis Guillermo Hernández? Querido amigo, yo como siempre te agradezco, por supuesto, tu presencia, que engalanes el canal. Invita a la gente, por favor, a seguirte en tus espacios. Mi querido Jesús, un honor como siempre estar contigo y con tu audiencia. Y bueno, invito a quienes nos ven a que se acerquen a mi espacio
Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Estuve un poco ausente en estas semanas que estuve fuera del país, pero pues ya me reintegro este lunes a las actividades propias de lunes a viernes en mi espacio y por supuesto aquí en estas charlas que disfruto y gozo tanto. Mi querido Luis Guillermo, muchas gracias. ¡Ánimo! Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.